Buena gente, bienvenidos a mi canal, señores del espacio exterior. Impresionante lo que se está logrando en temas de emulación de PlayStation 3. Es algo digno de ver que os voy a enseñar aquí hoy, ya que, bueno, ¿os acordáis? Hace poquito subí un gameplay en mi canal secundario jugando a un juego de fútbol rescalado a 4K, un juego de PlayStation 3, un juego muy bonito que estamos haciendo una Copa del Mundo. Muy importante, no lo perdáis. Pero hoy, la finalidad de este vídeo es enseñaros el potencial que tiene ya el emulador por excelencia de PlayStation 3, el RPCS 3, cracks. Que sin lugar a duda alguna es de lo mejor que hay porque ahora se ha actualizado ya varias veces. Se está actualizando constantemente, añadiendo soporte a las nuevas arquitecturas que han salido ahora estos meses. Zen 4 de AMD, o sea, se está actualizando y es un emulador que puedes rescalarlo ya hasta 8K y hasta 20.000K. Es una pasada. Os lo voy a enseñar utilizando un juego que no era compatible, o sea, que en la lista de compatibilidad que tiene este emulador, si le echamos un pequeño vistazo, este juego normalmente siempre crasheaba in-game, o sea, estaba catalogado como amarillo, como que no funciona correctamente. Con las mejoras que ha recibido este emulador estos últimos meses, se puede jugar a 4K a 60 frames por segundo, gracias también a los parches, obviamente, y el soporte que hace el usuario Illusion, que ha ayudado muchísimo en el tema de, pues, desbloquear juegos para que vayan mucho más fluidos y tal. Que estos juegos ahora se disfrutan de una forma bestial en PC. O sea, gente que tiene un PC decente, de gama media tirando a gama alta mejor, puedes jugar a juegos de Play 3 a una resolución jamás vista en esta consola. O sea, estamos jugando en un PC, no en una consola. Fijaros aquí en pantalla, gente, os pongo lo que sería el MotorStorm Pacific Rift de PlayStation 3. Sí, un buen juego de coches, de quads, el cual tienes que ir ahí corriendo alocadamente. Fijaros la resolución nativa de PlayStation 3. Esto está grabado directamente en una PlayStation 3. ¿Vale? Esto es en consola, en el hardware físico de PlayStation 3. Y fijaros cómo se ve. Es un juego que si no lo habéis jugado nunca, yo lo recomiendo porque es un juego muy bonito, el cual pues está bastante guay. Y veis cómo se ve, las texturas, los gráficos, fijaros, porque es brutal igualmente como se ve en PlayStation 3, ¿no? Un sistema que tampoco es que tenga mucha RAM y mucha potencia dentro de lo que cabe a la consola en sí. Aunque ha movido GTA V de forma perfecta y The Last of Us. La consola con 256 megabytes de RAM. Y otros 250 en VRAM, pero bueno, probablemente ocupa la mitad. Y sí, es que no me lo creo. No me lo creo cómo se ve este juego a 4K 60 FPS. Mirad qué cambio pega, qué maravilla de resolución rescalada. Es como si lo jugáramos en un sistema más moderno. Es otra historia, gente. Este emulador tenemos que decir que la lista de compatibilidad de la página oficial ya está en torno, llegando casi al 70%. Está lejos todavía de ese 99 o 97% que tiene el emulador de Play 2. Ya que obvio, estamos hablando de un sistema Play 2 que es mucho más fácil de emular. Se ve que la arquitectura de PlayStation 3, pues a la emulación le ha costado muchísimo más. Pero, gente, se está soltando ya la cosa. Se está soltando ya la cosa y pronto, para los usuarios que tengan un PC decente en sus casas, pronto no van a necesitar una consola PlayStation 3 de sobremesa conectada en su salón o en su habitación, porque lo podrán hacer todo desde el PC. Repito, todavía está lejos de tener la emulación perfecta y una compatibilidad muy alta, pero los juegos que ya son jugables se pueden rescalar y se pueden ejecutar con resoluciones espectaculares. Sobre todo tenéis que habilitar unas configuraciones especiales que ellos también especifican en cada juego qué configuración es la que necesita ese juego para poderlo jugar a full de Estambul. Está todo
desde su página oficial. Yo os invito a que lo probéis, porque es que si lo jugáis a esta resolución vais a alucinar. Así como estoy alucinando yo y disfrutando de este nuevo, estoy disfrutando una vez más de este 2014, la Copa del Mundo de Brasil, jugándolo a 4K o 2K. Es impresionante. Incluso solamente rescalado a 1080, ya que la resolución que tú normalmente lo juegas en PlayStation 3 es a 720. ¿Vale? PlayStation 3 en el menú XMB sí está a 1080, pero en la mayoría de juegos está limitado a 720p. ¿Vale? Y joder, de 720p a 1080 se nota bastante la diferencia. No os digo nada ya si utilizáis resoluciones rescaladas más altas. Ya 60 FPS, gente. Que el juego hace que el juego parezca que lo estás jugando en Play 5, cojones, o en Play 4. Es una puta maravilla. Así que nada, gente, dejaré el link, obviamente, del emulador en la descripción de este vídeo. Instalarle todo esto es sumamente sencillo. Creo que ya lo he hecho en el canal algunas veces. Simplemente es instalar el firmware oficial de Sony PlayStation. Vais a la página oficial, lo descargáis. En el emulador os va a pedir en una opción instalar el firmware, lo instaláis. Y no necesitas BIOS ni nada. Solamente ya luego juegos en PKG incluso. Puedes instalarle actualizaciones. Juegos en formato carpeta los arrastras encima del emulador y ya te los coge. Te dice si es jugable, no es jugable y tal. Y luego ya es cacharrear, gente. Y es una maravilla porque incluso lo juegas con el mando de Play 3. Lo conectas, pasca. O sea, impresionante. Así que nada más antes. Y os recomiendo que paséis por Twitch. Que en Twitch, por ejemplo, el día de ayer estuvimos jugando con este emulador. Siempre hacemos algo en directo, cacharreamos, lo comprobamos. Y la verdad que es bonito. Tenéis el link, como siempre, en la descripción de mi vídeo. Tenéis el link también del canal secundario donde solo subo gameplays. Algunos gameplays son de este emulador y es espectacular. Y nada, sobre todo, si os gustó este vídeo, like para apoyar el contenido, campeones, para que sigamos subiendo contenido del mismo tipo que os gusta. Que tengáis un buen día, nos vemos en el próximo vídeo, cracks.